preghiera, meditando sul mistero della creazione. Continuamos la catequesis sobre la oración meditando sobre el misterio de la creación. La vida, el simple hecho de existir, abre el corazón del hombre a la oración. La primera página de la Biblia se parece a un gran himno de acción de gracias. La narración de la creación es cantada rítmicamente, donde es continuamente reafirmada la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza. Dios con su palabra llama a la vida y todas las cosas acceden a la existencia. Con la palabra separa la luz de la oscuridad, alterna el día y la noche, varía las estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de plantas y animales. In questa foresta straripante che rapidamente sconfigge il caos. En este bosque desbordante que rápidamente derrota al caos, por último aparece el hombre, y esta aparición provoca un exceso de exaltación que amplifica la satisfacción y el gozo. Dios vio lo que había hecho y vio que era muy bueno. Cosa buona, ma anche bella. Una cosa buena, pero también bella. Se ve la belleza de todo lo creado. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo La belleza y el misterio de la creación generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración. Así dice el Salmo 8, cuando lo hemos escuchado al inicio. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que lo cuides? L'orante contempla il mistero dell'esistenza intorno a sé. El orante contempla el misterio de la existencia a su alrededor. Ve el cielo estrellado sobre él, que la astrofísica nos muestra hoy en día en toda su inmensidad. Y se pregunta, ¿qué diseño de amor debe haber detrás de una obra tan poderosa? En questa sconfinata vastità, ¿qué cosa è l'uomo? Y en esta inmensidad sin límites, ¿qué cosa es el hombre? Casi nada, dice otro salmo. Un ser que nace, un ser que muere, una criatura muy frágil. Y sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la única criatura consciente de tal profusión de belleza. Es un ser pequeño que nace, muere, que crece, pero es el único consciente. Somos los únicos conscientes de esta belleza. La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore. La oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento de asombro. La grandeza del hombre es infinitesimal cuando se compara con las dimensiones del universo. Sus mayores conquistas parecen ser poca cosa, pero el hombre no es nada. Nella preghiera si afferma prepotente un sentimento di misericordia. En la oración se afirma abrumadoramente un sentimiento de misericordia. Nada existe por casualidad. El secreto del universo reside en una mirada benévola que alguien cruza en nuestros ojos. El Salmo afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos coronados de gloria y honor. La relazione con Dio è la grandezza dell'uomo. La relación con Dios es la grandeza del hombre, su entronización. Por naturaleza somos casi nada, pequeños. Hoy estamos, pero mañana no. Pero por vocación somos los hijos del gran Rey. È un'esperienza che molti di noi hanno fatto. Es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido. Si los acontecimientos de la vida con todas sus amarguras corre el riesgo a veces de ahogar el don de la oración en nosotros, basta con contemplar un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor, para reavivar la chispa de la acción de gracias.
Esta experiencia es quizás la base de la primera página de la Biblia. ¿Qué es el hombre? Cuando se escribe el gran relato bíblico de la creación, el pueblo de Israel no está pasando por días felices. Una potencia enemiga había ocupado la tierra. Muchos habían sido deportados y ahora eran esclavos en Mesopotamia. No había más patria, ni templo, ni vida social y religiosa. Nada. Y sin embargo, precisamente a partir de la gran historia de la creación, alguien comienza a encontrar razones para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia. La oración es la primera fuerza de la esperanza. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú oras y la esperanza va adelante. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza existe, pero con mi oración abro la puerta. Porque los hombres de oración guardan las verdades básicas, son los que repiten primero a sí mismos y luego a todos los demás que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y sus pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la que hay que maravillarse. Y como tal, siempre debe ser defendida y protegida. Los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es más poderoso que la muerte y que seguramente un día triunfará, aunque los tiempos y las formas no lo conocemos. Los hombres y las mujeres de oración llevan reflejados en sus rostros rayos de luz, porque incluso en los días más oscuros, el sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina el corazón, te ilumina el rostro, incluso en los tiempos más oscuros, en los tiempos más dolorosos. Todos somos portadores de alegría. ¿Han pensado en esto, que tú eres uno que trae la alegría o tú prefieres traer noticias feas, cosas que nos entristecen? Todos somos capaces de traer y de llevar alegría. Esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para ser consumida en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios contentos simplemente por existir. Miremos el universo, miremos la belleza y a pesar de que cada uno tiene su propia cruz, digamos, tú existes. Tú nos has hecho así para ti. Y sentir esa inquietud del corazón que nos lleva a agradecer y alabar a Dios. Somos los hijos del gran Rey, que es creador, capaces de leer su firma en toda la creación. Esa creación que hoy no cuidamos. Esa creación tiene la firma de Dios. Lo ha hecho por amor. Que el Señor nos haga entender siempre, cada vez más profundamente esto y nos lleve a decir gracias. Ese gracias es una bella oración. Queridos hermanos y hermanas, meditamos hoy sobre el misterio de la creación que nos lleva a la oración y a la contemplación de Dios. El Salmo 8 que hemos escuchado expresa la grandeza y la belleza de esta creación frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que en ella ocupa, porque aunque por naturaleza
el ser humano sea insignificante comparando con la grandiosidad de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente que surge de su relación filial con Dios. El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra. La creación no es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que Él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina y ante tanto esplendor eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que Dios los bendiga. Ahora damos paso a la oración del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia de todos los días. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en los asuntos humanos. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios. Piensan que se trata de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, se ve asediado por delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y esta es la tentación. Es la ambición que entra en el corazón. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, sin nada. Non dimenticatevi questo. No se olviden de esto. El tentador es un mal que paga mal. El tentador te paga mal. Y el mal se vuelve aún más perturbador con la segunda generación humana. Es la historia de Caín y Abel. Caín tiene envidia de su hermano. Es el gusano de la envidia. Aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival. Uno
que socava su primacía. El mal aparece en su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. Comienza el mal a entrar en el corazón. Los pensamientos son cada vez de ver mal al otro, sospechando de él. Y esto incluso con el pensamiento, ya solo con pensar que esto me va a hacer mal. Y este mal está entrando en el corazón. Y así la historia de la primera fraternidad termina con un asesinato. Y hoy pienso en la fraternidad humana. Guerras por todos lados. En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia, expresada en el siniestro canto de la Mec, que suena como un himno a la venganza. Maté a un hombre por un rasguño mío y a un muchacho por un moretón mío. 7 veces será vengado Caín, pero la Mec 77. Lo que has hecho lo vas a pagar. Y esto no lo dice el juez, lo digo yo. Yo me convierto en el juez de la situación. Y así el mal se extiende como un incendio forestal hasta ocupar todo el cuadro. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, siempre. Los grandes frescos del diluvio universal y la torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación que tendrá su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia, también se escribe otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa la redención de la esperanza. Si incluso casi todos se comportan cruelmente, haciendo del odio y la conquista el gran motor de los asuntos humanos, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primogénitos. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien nació Enos, que significa mortal. Y se dice, el primero que invocó el nombre del Señor. Entonces aparece Enoc, un personaje que camina con Dios y es secuestrado en el cielo. Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que trataba con Dios, ante el cual Dios retiene su propósito de borrar a la humanidad. Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración es el terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece en el mundo. Viéndolo bien, también rezamos para ser salvados por nosotros mismos. Es muy importante rezar. Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones. Sálvame de mí mismo. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres operadores de paz. De hecho, la oración, cuando es auténtica, está libre de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre.
Si legge nel catequismo. En el catecismo se lee: este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. La oración cultiva a partir del renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha podido ampliar el desierto. Y la oración es potente porque llama el poder de Dios. Y el poder de Dios siempre da la vida, siempre. Es el Dios de la vida, hace renacer. Es por eso que el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece en gracia al poder de Dios, que estos siervos de Dios atraen con sus oraciones. Son una cadena nada ruidosa, que rara vez se ve en los titulares de las noticias. Y sin embargo, es tan importante para restaurar la confianza en el mundo. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado no de este tiempo, en tiempos pasados. Un ateo, pero no tenía ningún sentido, ni no tenía sentido, pero de niño sentía la abuela que rezaba, y esto le quedó en el corazón. En un momento difícil de su vida, ese recuerdo regresó a su corazón, que la abuela rezaba, y comenzó él también a orar con las cosas que decía la abuela, y él encontró así a Jesús. La oración es una cadena de oración, es una cadena de vida siempre, y tantos hombres que rezan siembran la vida. La oración siembra la vida, una pequeña oración. Por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Me duele cuando encuentro un niño hace el signo de la cruz y hacen así sin saberlo hacer. Enséñale a hacer bien el signo de la cruz. Es la primera oración, que los niños aprendan a rezar. Y después tal vez se podrán olvidar y tomar otro camino, pero eso les queda en el corazón a los niños. Es una semilla de vida, es una semilla del diálogo con Dios. El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos, ha pasado por una parte de la humanidad que no se conformó con la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios para que transforme nuestro corazón, muchas veces de piedra, que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón humano, que se convierta más humano, porque con la humanidad se puede rezar muy bien. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia
que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza. Suena al improviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa, di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole coraggio. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor, de hecho, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá.
alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. E andò. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos. Ma si fidò. Pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fede si fa storia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios de la providencia. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? De mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos esta experiencia? Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi. Esta experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Così Abramo diventa familiare di Dio,
Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham ya lista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. Aprendamos a orar con fe, a escuchar, a caminar, a dialogar, hasta el punto de discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Incluso diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he escuchado a gente que me dice, mire, ¿sabe? Me ha pasado esto y me he enojado con Dios. Pero tú has tenido el coraje de enojarte con Dios. Sí, me he enojado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enojarse con el papá y poder encontrarlo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a escuchar, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero de modo transparente, como el hijo con su papá. Así nos enseña Abraham a orar. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad
que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y dispuestos. La montaña tiene una fuerte carga simbólica, evocadora. En un monte Jesús proclamó las bienaventuranzas. En los montes se retiraba a orar. Allí acogía a las multitudes y curaba a los enfermos. Pero esta vez, en la montaña, ya no es el Maestro quien actúa y enseña y cura, sino que es aquel que pide resucitado, pide a los discípulos que actúen y anuncien, confiándoles a ellos el mandato de continuar su obra. Investe della missione presso tutte le genti. Gli dice: Los inviste de la misión entre todos los pueblos. Les dice, vayan pues y hagan a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a guardar todo lo que les he mandado. I contenuti della missione affidata agli apostoli sono questi. El contenido de la misión confiada a los apóstoles es el siguiente: anunciar, bautizar, enseñar y caminar por el camino trazado por el Maestro, es decir, el Evangelio vivo. Este es el mensaje de salvación que implica en primer lugar el deber del testimonio. Sin testimonio no se puede anunciar, del que también nosotros, discípulos de hoy, estamos llamados a dar razones de nuestra fe. Ante una tarea tan exigente y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos inadecuados, como seguramente se sintieron también los mismos apóstoles. Pero no debemos desanimarnos recordando las palabras que Jesús les dirigió antes de ascender al cielo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Pero, ¿de qué modo se realiza esta presencia? A través de su Espíritu, que conduce a la Iglesia a caminar por la historia como la compañera de todo hombre. Ese Espíritu que, enviado por Cristo y por el Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que, arrepentidos, se abren con confianza a su don, con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como el resucitado. Jesús está presente en el mundo, pero con otro estilo, con el estilo del resucitado, es decir, una presencia que se revela en la palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. La fiesta de la Ascensione ci dice que Gesù, pur essendo salito al cielo, la fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aunque habiendo ascendido al cielo para morar gloriosamente a la derecha del Padre, está aún y siempre entre nosotros. De ahí derivan nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Justamente en la presencia de Jesús entre nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro camino con su maternal protección. De ella aprendemos la dulzura y el coraje de ser testigos en el mundo del Señor resucitado. Regina Celi Letare, alleluia. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya.
Deus que per resurrección Filii Tui Domini nostri Jesu Oh Cristo, Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et luxe perpetua lucida eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo et nusquo in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. Recibamos la bendición del Papa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, que oggi celebrano con unámonos particolare espiritualmente a los fieles católicos de China que hoy celebran con particular devoción la fiesta de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos y patrona de China, venerada en el santuario de Sheshan en Shanghái. Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste Confiamos a la guía y a la protección de nuestra Madre Celestial, a los pastores y fieles de la Iglesia Católica en ese gran país, para que sean fuertes en la fe y firmes en la unión fraternal, testigos alegres y promotores de caridad fraterna y buenos ciudadanos. Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, Queridos hermanos y hermanas católicos en China, deseo asegurarles que la Iglesia Universal, de la cual son parte integrante, comparten sus esperanzas y los sostiene en sus pruebas de la vida. essa vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo. Ella les acompaña con la oración por una nueva efusión del Espíritu Santo, para que en ustedes pueda resplandecer la luz y la belleza del Evangelio, poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Al expresarles a todos ustedes, una vez más, mi gran y sincero afecto, les imparto una especial bendición. Que la Madonna vi custodisca sempre. Que la Virgen los proteja siempre. Affidiamo infine all'intercessione di Maria Ausiliatrice. Por último, confiamos a la intercesión de María Auxiliadora a todos los discípulos del Señor y a todas las personas de buena voluntad que en este tiempo difícil, en todas partes del mundo, trabajan con pasión y compromiso por la paz, por el diálogo entre las naciones, por el servicio a los pobres, por el cuidado de la creación y por la victoria de la humanidad sobre toda enfermedad del cuerpo, del corazón y del alma. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicado este año al tema de la narración. Que este evento nos anime a narrar y compartir historias constructivas que nos ayuden a comprender que todos somos parte de una historia más grande que nosotros mismos y que podemos mirar hacia el futuro con esperanza si realmente nos cuidamos como hermanos los unos a los otros. Y hoy, en el Día de María Auxiliadora, también dirijo un cordial saludo a los salesianos y salesianas. Recuerdo con gratitud la formación espiritual que ha recibido de los hijos de Don Bosco. Hoy avrei dovuto recarmi ad Acerra. Hoy tendría que haber ido a Serra para sostener la fe de esa población y el compromiso de quienes están trabajando para contrarrestar el drama de la contaminación en la llamada
Tierra de Fuego. Mi visita ha sido pospuesta, pero envío al obispo, a los sacerdotes, a las familias y a toda la comunidad diocesana mis saludos, mi bendición y mi aliento, en espera de encontrarnos lo antes posible. Iré seguramente. E oggi anche è il quinto anniversario dell'enciclica Laudato Si. Hoy también es el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, con la cual se ha buscado de llamar la atención al cuidado de la tierra y de los pobres. Gracias a la iniciativa del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la semana Laudato Si que acabamos de celebrar desembocará en un año especial de la Laudato Si, un año especial para reflexionar sobre la encíclica desde el 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del próximo año. Por ello, invito a todas las personas de buena voluntad para que puedan adherir en el cuidado de nuestra casa común y de nuestros. El Evangelio de hoy nos conduce a la tarde de Pascua y nos muestra a Jesús resucitado que se aparece en el cenáculo, donde se han refugiado los discípulos. Stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Tenían miedo, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Estas primeras palabras pronunciadas por el resucitado, la paz esté con ustedes, deben ser consideradas más que un saludo. Expresan el perdón concedido a los discípulos que, para decir la verdad, lo habían abandonado. Son palabras de reconciliación y de perdón. También nosotros, cuando deseamos la paz a los demás, estamos dando el perdón y pidiendo el perdón. Jesús ofrece su paz precisamente a estos discípulos que tienen miedo, que se resisten a creer lo que han visto, es decir, la tumba vacía, y que subestiman el testimonio de María Magdalena y de las otras mujeres. Jesús perdona siempre y ofrece su paz a sus amigos. No se olviden, Jesús no se cansa jamás de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Perdonando y reuniendo a torno a seis discípulos, Perdonando y reuniendo a sus discípulos en torno a Él, Jesús hace de ellos su iglesia, una comunidad reconciliada y lista para la misión. Reconciliada y lista para la misión. Cuando una comunidad no está reconciliada, no está lista para la misión. Está lista para discutir dentro de sí, ¿no? Esas guerras internas. El encuentro con el Señor resucitado cambia la existencia de los apóstoles y los transforma en valientes testigos. De hecho, inmediatamente después dice: como el Padre me ha enviado, así los envío también yo. Estas palabras dejan claro que los apóstoles son enviados a prolongar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. Yo los envío a ustedes. No es el momento de quedarse encerrados, ni de arrepentirse de los buenos momentos pasados con el Maestro. La alegría de la resurrección es grande, pero es una alegría expansiva que no debe guardarse para sí misma, es para darla. En los domingos del tiempo pascual hemos escuchado antes este mismo episodio, luego el encuentro con los discípulos de Emaús, después el buen pastor,
los discursos de despedida y la promesa del Espíritu Santo. Todo esto está orientado a fortalecer la fe de los discípulos y también la nuestra en vista de la misión. Y precisamente para animar la misión, Jesús dona a los apóstoles su Espíritu. Dice el Evangelio, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres y mujeres nuevos. Es fuego de amor con el que los discípulos podrán incendiar el mundo. Ese amor de ternura que prefiere a los pequeños, los pobres, los excluidos. En los sacramentos del bautismo y de la confirmación hemos recibido el Espíritu Santo con sus dones, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, temor de Dios. Este último don, el temor de Dios, es precisamente lo contrario del miedo que antes paralizaba a los discípulos. Es el amor al Señor, es la certeza de su misericordia y de su bondad. Es la confianza de que podemos avanzar en la dirección indicada por Él, sin que nunca nos falte su presencia y su sustento. La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que en nosotros habita la presencia vivificante del Espíritu Santo. Él también nos da el coraje de salir fuera de los muros protectores de nuestros cenáculos, de los grupos, sin descansar en la vida tranquila o encerrarnos en hábitos estériles. Elevemos ahora nuestro pensamiento a María Santísima. Ella estaba ahí con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo, protagonista con la primera comunidad de la experiencia admirable de Pentecostés. Y oremos a ella para que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos. Y ahora recibamos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, 7 mesi fa si concludeva il Sinodo Amazonico. hace 7 meses atrás se concluía el Sínodo Amazónico. Hoy, fiesta de Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo para que dé luz y fuerza a la Iglesia y a la sociedad en la Amazonía, que ha sido duramente golpeada por la pandemia.
Muchos son los contagiados y los difuntos, incluso entre los pueblos indígenas, particularmente vulnerables. Por la intercesión de María, Madre de la Amazonía, pido por los más pobres, los más indefensos de esa querida región, pero también por aquellos de todo el mundo. Y hago un llamamiento para que a nadie le falte la atención sanitaria. Curar a las personas. No ahorrar para la economía, sino curar a las personas. Es más importante que la economía. Nosotros las personas somos templo del Espíritu Santo, la economía no. Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo. Hoy en Italia se celebra el Día Nacional del Alivio para promover la solidaridad con los enfermos. Renuevo mi agradecimiento a todos aquellos que especialmente durante este periodo han ofrecido y ofrecen su testimonio de atención por el prójimo. Recuerdo con gratitud y admiración a todos aquellos que, sosteniendo y ayudando a los enfermos en esta pandemia, han dado sus vidas. Oremos en silencio por los médicos, los voluntarios,